Hola, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al encuentro Conecta Cultura. Muchas gracias por asistir. Pues nada, voy a dar así un poquito de introducción para luego darle paso a mi compañera Olga Palomares, que será la moderadora del encuentro, y a los ponentes que nos acompañan. Pues nada, quería comentaros que desde los inicios de La Visible nos hemos dedicado al estudio, investigación y análisis de la comunicación online cultural, y entre 2014 y 2018 presentamos el informe Conecta Museo, y dentro de esta línea empezamos a organizar los encuentros Conecta Cultura. Esperamos durante estas 3 jornadas a desarrollarse en marzo, reflexionar sobre la presencia online de los centros culturales y conocer las problemáticas y retos para enganchar al público y afrontar las nuevas tendencias. El próximo 16 de marzo será el siguiente webinar bajo el tema de la comunicación cultural, y el último encuentro a desarrollarse el 30 de marzo estará enfocado en la gestión de públicos. Y bueno, sin más dilación, voy a dar paso a mi compañera Olga Palomares y a los participantes del webinar de hoy. Vale, voy a quitar mi pantalla y ya vamos dando paso. Vale, pues hola, buenas tardes. Gracias a todos por estar con nosotras en este primer webinar de Conecta Cultura. Y bueno, pues hoy es el primero, que lleva por título Instituciones culturales hacia la digitalización, y en él pues vamos a debatir con voces expertas y profesionales del sector, que ahora pasaré a presentar, sobre el camino y estrategias que pues están haciendo en las instituciones culturales hacia la digitalización. Es cierto que durante estos últimos años, por lo que hemos podido pues, saber en La Visible a través de pues, los análisis e investigaciones que hemos hecho, que ya os ha comentado Claudia, que hemos hecho en Valencia, lo quiero dejar claro, pues hemos visto que se ha mejorado mucho en este aspecto de no tener o tener una escasa presencia en el entorno digital, a pasar ya a comprobar que se está realizando un buen y muy buen trabajo en establecer estrategias más pensadas y más efectivas. Pero, bueno, queremos plantear algunas preguntas que, bueno, pues para debatir o intentar resolver en este primer webinar. Y, bueno, algunas de esas preguntas son: ¿estábamos preparados para una circunstancia como la que hemos vivido, con el cierre de museos e instituciones? ¿Nos ha pillado sin ideas para maniobrar y ofrecer cultura virtual? ¿Hemos encajado simplemente las actividades ya programadas o hemos desarrollado unas nuevas que, bueno, ya sabemos que las presenciales y las virtuales pues no tienen mucho que ver, y, bueno, pues a lo mejor algunos centros o instituciones pues se han visto sin ideas y es lo que han podido hacer en este tiempo? Ya hemos visto que durante pues, el confinamiento pues, se han ofrecido mucha programación, muchas actividades, y a veces pues, incluso podríamos pensar que en exceso o sin control. Entonces, pues eso es lo que queremos también saber. ¿Había alguna estrategia detrás? ¿Ha sido efectivo o solo ha sido para salir del paso en ese momento concreto? Y también una que nos parece bastante importante: si se va a continuar con el camino avanzado en 2020 sobre esta virtualización de las actividades en centros culturales. Bueno, pues para hablar y debatir sobre esto y contarnos pues, sus propias experiencias en centros y museos, tenemos a José Luis Pérez Pont, gerente del Consorci de Museos de la Comunitat Valenciana, a Sara Mansanet, programadora y gestora cultural responsable del aula de cinema de la Universidad de Valencia y directora de la Cabina, Festival Internacional de Mediometrajes, y Marta Font, coordinadora de programación y mediación del área de museos y en el área de consultoría y programas públicos de K6 Gestión Cultural de Donostia. Bueno, pues para comenzar las intervenciones y que nos cuente un poco su experiencia en el Centre del Carme, por ejemplo, José Luis Pérez Pont, pues si quieres, cuéntanos un poco, ya que habéis realizado más de 80 actividades virtuales, cómo ha sido esta experiencia para vosotros, y si os pilló un poco de, pues eso, de improviso todo este tema, cuánto tiempo también tardasteis en responder a esta nueva circunstancia, si contasteis con una estrategia previa y algunos casos de éxito que hayáis podido comprobar en vuestro centro.
Hola, buenas tardes. Bueno, es un placer participar en este encuentro. Os agradecemos mucho a La Visible el trabajo que venís haciendo durante los últimos años y por supuesto, poder compartir este encuentro con Sara y con Marta y con todas las personas que nos acompañan. La verdad es que, bueno, el confinamiento, como a todas y todos, nos pilló de improviso, ¿no? Nosotros estábamos a punto de presentar la exposición de Maribel Domènech aquí en el Centro del Carmen, dentro del proyecto Trayectorias, y ese mismo día 13 de marzo estaba prevista la rueda de prensa para presentar su exposición e inaugurarla por la tarde. Lo cierto es que ni hubo rueda de prensa ni hubo inauguración. A las 2 de la tarde recibimos la instrucción de cerrar el Centro del Carmen y, bueno, a partir de ahí yo creo que todos y todas nos quedamos bastante descolocados y tuvimos que replantear qué hacer. Creo que reaccionamos bastante rápido. Ciertamente trabajamos de una forma muy intensa durante esos 2 meses y pico de confinamiento, pero como tú decías al principio, fuimos capaces de impulsar 80 actividades culturales nuevas a través de lo digital. Bueno, hay algunos proyectos que me gustaría destacar porque fuimos capaces de no solamente desarrollar 235 actividades virtuales, lo que significa en el año 2020 que el 38% de nuestra programación cultural de Centre del Carme y Consorci de Museus se hizo a través de online, a través de herramienta digital. Hay que tener en cuenta que nosotros en 2020 conseguimos hacer 84 exposiciones a pesar de las circunstancias, editar 16 publicaciones, realizar 1.258 actividades culturales, de las cuales, como os decía, 235 fueron virtuales, y desarrollar un montón de iniciativas que estaban vinculadas con estos proyectos a través de CMCV a Casa, CCCC en Casa y un proyecto educativo específico que fue CCCC Habitante Space, que desarrolló todo un dispositivo de colaboraciones con educadores y con gente del mundo de la cultura y la mediación para poder, sobre todo, desarrollar propuestas que permitieran el que desde casa se pudieran llevar a cabo talleres y proyectos educativos que fueran realmente posibles. Porque, claro, nadie tiene o de repente en su casa y sin la posibilidad de poder ir a comprar cierto tipo de materiales. De manera que, por ejemplo, Arquilecturas hizo un trabajo importante desde el ámbito de la mediación para el Centre del Carme y el Consorcio de Museus, desarrollando proyectos que se podían llevar a cabo simplemente con un folio, con un lápiz, de formas muy sencillas. Se desarrollaron iniciativas y actividades educativas que fueron eficaces porque había en toda esta situación 2 cuestiones que nos preocupaban especialmente. Una, que un montón de gente millones de personas estábamos confinados en casa y de repente, especialmente en los segmentos de población de niños y jóvenes y personas mayores que nos parecían los segmentos de población más frágiles, creíamos que teníamos que dar una respuesta especialmente eficaz para atenderlos. Y por otra parte, el sector productivo y el sector profesional de la cultura, que de repente no tenía un horizonte nada claro para poder llevar adelante su trabajo y sus opciones de vida y de sacar adelante sus proyectos. Entonces, por eso también pusimos en marcha la convocatoria CMCV a Casa Cultura Online, con el que seleccionamos 100 contenidos culturales digitales, que inicialmente el propósito era que se difundieran exclusivamente una vez seleccionados a través de lo digital, y así ha sido a través de la página web y de un perfil de Instagram específico que hemos creado con ese contenido. Pero, bueno, la verdad es que el resultado fue tan estupendo que hicimos una exposición física en el Centre del Carme para que ese trabajo pudiera verse y además desarrollamos una aplicación de cultura segura para poder interactuar con esos contenidos sin tener que tocar nada en la sala, que fue realmente un reto y contamos ahí con un equipo profesional realmente interesante para ponerlo en marcha. Luego hubo un proyecto que tuvo una especial buena acogida que fue Desde mi ventana,
con la que invitábamos a que cualquiera desde su casa, interviniendo en los vidrios de las ventanas, pudiera establecer con el dibujo, con el cómic, una interrelación con el espacio de fuera, con ese afuera y ese adentro, en un momento en el que salir fuera era algo imposible. Lo teníamos todos vetado, vivíamos dentro de casa y de repente ese contacto con el mundo exterior a través de la ilustración hizo, por una parte, que participaran muchos niños, familias, gente joven, pero también profesionales destacados del mundo de la ilustración y del cómic, que convirtieron el proyecto realmente en una iniciativa que trascendió las fronteras de la Comunidad Valenciana. ¿Y tú crees que, bueno, también quiero comentar a todos los que están asistiendo a este webinar que a través del chat pueden dejar comentarios, preguntas y luego al final, pues ya cuando los tres ponentes intervengan, pues daremos paso también a todas vuestras preguntas, así que sentiros libres para comentar lo que queráis y preguntar lo que queráis. Y a ver, José Luis, ¿tú crees que por la característica, por ejemplo, del centro del Carmen, como es un centro de cultura contemporánea y también habíais hecho ya muchos esfuerzos cuando tú entraste también a dirigirlo en cuanto a hacer actividades para atraer a los más jóvenes? Entonces, ¿por eso tú crees que a lo mejor habéis tenido de éxito a la hora de vuestras actividades virtuales? O para resumir un poco la pregunta, ¿crees que lo virtual tiene un poco que ver también con la edad? Bueno, es cierto que las personas más jóvenes tienen una mayor conexión y una mayor facilidad de acceso a esas herramientas, pero hemos trabajado también proyectos como, por ejemplo, La Merienda, que es un proyecto de mediación cultural que se desarrolla de forma presencial en el Centro del Carmen, que atiende al colectivo de personas mayores de Valencia y especialmente del barrio del Carmen, pero cuando llegó el confinamiento, Alba Cacheda, que es la mediadora de este proyecto, directamente transformó ese proyecto en online. Bueno, no exactamente en online, pero lo que hizo fue realizar a través del teléfono un contacto personal con cada uno de las personas que forman parte de ese colectivo que participa en La Merienda. De manera que lo que hemos tratado todo el tiempo es de adaptar proyectos que ya existían, adaptarlos en la medida de lo posible a lo virtual para que siguieran desarrollándose y siguieran siendo útiles al colectivo social al que iban destinados. Y, por otra parte, también crear otros formatos que no se estaban llevando a cabo por nuestra parte al menos y que de repente esta circunstancia nos obligó a poner en marcha. Yo cuando me presenté a la convocatoria del Consorcio de Museus, de hecho en mi proyecto figura que uno de los objetivos era la accesibilidad. La accesibilidad entendida en hacer que la cultura llegue más allá de las cuatro paredes de un museo, de un centro de arte. Hay que tener en cuenta que esta circunstancia nos ha obligado a acelerar ese proceso y hasta cierto punto nos viene bien porque, con independencia de la pandemia, hay personas que por sus circunstancias físicas, por su ubicación territorial, por miles de circunstancias, no tienen la posibilidad de estar de forma diaria accediendo a los contenidos culturales que se dan en las capitales de provincia, por ejemplo. De manera que el generar herramientas que permita que esos contenidos sean accesibles y puedan llegar de una forma fácil a los usuarios, me parece que es un paso adelante muy importante. Por lo tanto, o sea, si ahora has comentado que más o menos, si no he tomado mal el dato, un 38% más o menos de vuestra programación en 2020 ha sido virtual. Supongo que también debido a pues, el confinamiento y demás, pues que tuvisteis ahí que poner toda la maquinaria posible para que esto no cerrara, en verdad. O sea, cerraron las puertas, pero la cultura tenía que continuar. Una vez que ya podemos abrir las puertas, o bueno, más o menos, ¿queréis continuar un poco con esa dinámica o vais a bajar un poco? Me ha parecido muy interesante lo que has dicho de que tu idea, vuestra idea es que sea accesible la cultura a todos y no solo pues, a los que pueden tener el centro cerca de sus casas y demás. Por lo tanto, sí que esté cerrado o no esté cerrado por confinamiento o por abducción ovni o lo que sea, pues deberíais continuar con eso. O sea, ¿lo habéis planteado? ¿Estáis trabajando en ello? ¿Estáis desarrollando estrategias en ese sentido?
Sí, esa estrategia la hemos incorporado ya a la dinámica habitual de la programación. De hecho, ahora cualquier actividad de las que hacemos presenciales, una conferencia, un concierto, cualquier cosa, lleva ya aparejado el streaming y la grabación y la reproducción posterior y en directo también. Todo eso ya, igual que, por ejemplo, el tema de los tours virtuales a las exposiciones. Antes no lo hacíamos, cosa que me arrepiento enormemente porque hemos perdido un archivo de visitas virtuales a exposiciones estupendas que hemos hecho durante estos años que no hemos estado haciendo, porque a veces simplemente las circunstancias y el día a día te devoran y no te permiten a lo mejor atender ese tipo de aspectos. Esta circunstancia nos ha obligado a repensar toda nuestra estrategia de comunicación también y de accesibilidad. Desde el Departamento de Comunicación se ha hecho un trabajo enorme durante estos meses y se han implementado fórmulas de trabajo que han venido ya para quedarse. De manera que la respuesta es sí. Esta forma de trabajo la incorporamos ya de una forma estándar en nuestra programación y en nuestra forma de entender la relación con los públicos. Vale, pues sí, eso, ahora paso a Marta, ¿vale? Porque también me parece, bueno, Marta, como ya os he comentado, es responsable de programación y mediación de K6 Gestión Cultural, está en Donostia, así que te agradecemos que estés participando aquí. Ahora, lo bueno de lo virtual es que pues fronteras no existen. Una de las cosas que comentaba, bueno, ahora la verdad que la pregunta general para todos es un poco la misma de cuáles han sido vuestras estrategias desde los museos con los que trabajas y demás, vuestras estrategias a la hora de pues, el confinamiento, si estabais preparados para afrontarlo. ¿Qué actividades habéis desarrollado? Los casos de éxito, si ha funcionado, si no ha funcionado. Y una de las cosas que le había comentado también a José Luis, que pues, el Centre del Carme, por ejemplo, es un centro de cultura contemporánea y el tema de, pues, bueno, de las actividades, de la edad, etcétera. Pero mirando un poco vuestros museos, los museos con los que trabajáis, pues a lo mejor la naturaleza de vuestros museos es un poco diferente y parece más difícil el salto a lo mejor a lo digital. Una de las preguntas que a mí me gustaría, después de que tú desarrolles todo lo que tenías preparado, es cómo os enfrentasteis a este reto, si ya estaban preparados esos museos para ellos, si ya hacían algo antes, o si fue también un poco, pues, a raíz del confinamiento cuando pues, se dieron cuenta estos museos de que tenían que trabajar con lo virtual. Bien, bueno, os ubico un poco en nuestro contexto. Como bien dices, estamos situadas en Donosti y llevamos la gestión integral de varios museos de Guipúzcoa, ¿no? Llevamos en el centro de Donosti, digo en el centro de Donosti porque hay alguno que está en la periferia. En el centro de Donosti llevamos el Museo Marítimo Vasco, luego en la periferia Museo Cemento Rezola y luego en el interior de Guipúzcoa, en municipios relativamente pequeños, el Museo Zumalacárregui, dedicado al siglo XIX, y el Caserío Museo Igartubeiti, que está ubicado en un municipio de unos 500 habitantes, sobre el caserío vasco, ¿no? Entonces, claro, es como una heterogeneidad que nos permite experimentar, ¿no? Entonces, yo lo que os venía a plantear, luego podemos hablar de cada una de las estrategias o no en esos museos, ¿no? Pero os venía a plantear otro programa que nosotros venimos desarrollando desde 2014, que son las jornadas museísticas sesión abierta. Estas jornadas profesionales surgen de las necesidades, de las inquietudes y las temáticas que nosotros desarrollamos en nuestra práctica diaria, ¿no? Entonces, llega un momento que, bueno, decidimos organizar un foro más amplio de encuentro y el año pasado organizábamos ya la 7ª edición. Entonces, os he preparado un breve documento visual para que entendáis justamente lo que estás preguntando, ¿no? Esa transformación digital de un formato que está pensado desde lo presencial, si estábamos preparados, si no, y qué inquietudes, retos y aprendizajes hemos estado viviendo en el camino, ¿no? Claro, es un poco distinto a lo que comentaba el José o los museos, pero bueno, yo creo que podemos extraer reflexiones que luego podemos hablar en clave de museos. Si os parece, Perfecto. os comparto, a ver, os voy a compartir pantalla.
Vale, ¿me escucháis bien? Sí. Vale, mirad. Nosotros, como os decía, ¿no? Organizamos desde hace 7 años unas jornadas museísticas profesionales que estaban pensadas en clave presencial. Entonces, bueno, estas jornadas en la periferia de Guipúzcoa, en Irún, se organizan cada año con la presencia sobre todo de unos públicos de Euskadi, locales, ¿no? Y son unas jornadas muy basadas en el encuentro, en la interacción social, en el debate, en la reflexión. Intentan escapar un poco a las jornadas al uso y buscamos formatos de workshops, de talleres, de experimentación. En que el cuerpo como sujeto es algo importante, el vínculo con las personas y ese intercambio, ese ritual implícito en lo físico, pues imaginaos desde el café, la comida, la sobremesa, nos movemos despacio, recorremos el espacio, pues tiene un componente importante, la experiencia única, hablando aquí, por ejemplo, de accesibilidad y de otras formas de transmitir los mensajes en los museos con antifaces en un workshop, hablando de la mediación, de la educación como un proyecto que genera contenidos también, no solo como servicio en el museo. Os he elegido un poco las imágenes quizá más representativas en que se ve cómo interactuamos, ¿no? Recorriendo con un artista pues, los almacenes del espacio donde estábamos, hablando de archivo, de resignificación del archivo, hablando aquí del cuerpo, del trabajo, de la importancia de la mediación, ¿no? La conciencia del cuerpo. Entonces, pasa que teníamos eso, las jornadas presenciales organizadas el año pasado, que justo iba de cómo el museo transmite los relatos que cuenta y a través de qué medios, ¿no? Y llega la pandemia, ¿no? Teníamos todos los invitadas e invitadas ya confirmados, casi algún viaje incluso, me parece recordar, casi ya comprado. Entonces, nos preocupaba mucho cómo seguir en esa transición digital. Y aquí os he apuntado algunos retos, algunas inquietudes y algunos valores que pensamos que tenemos que cuidar ahora mismo también en ese contexto de recuperación y de reconstrucción, ¿no? En el que estamos ahora. Nos preocupaba la reacción de las personas, la falta de cuidado, cómo vamos a poder cuidar y atender a esas personas en el plano digital y cómo potenciamos el valor de la confianza, ¿no? Ahora mismo también estamos en ese debate. Teníamos también, situaros en septiembre del año pasado, ahora yo creo que estamos más rodados y rodadas, pero teníamos también la inseguridad de la conexión. Vamos a poder tener una buena conexión a Internet, las personas que asisten van a tener buena conexión, qué plataforma elegimos para esas jornadas digitales. Al final lo hicimos con Zoom Pro después de pruebas, cómo hacemos el streaming, o sea que nos preocupaba el actor tecnológico, porque queríamos asegurar la calidad. Eso nos pasaba también en esas primeras reacciones del confinamiento, en que empezamos a producir, como tú bien has dicho, muchos mensajes, ¿no? Muchos contenidos digitales y que quizá la calidad no era la más adecuada. Seguramente no teníamos habilidades técnicas en edición de vídeo, de audio, desde el interior del museo y ahora estamos aprendiendo, ¿no? La pérdida de lo experiencial también nos preocupaba porque con las fotos que os he, bueno, esos ejemplos ya veréis que era algo es importante, ¿no? De las jornadas sesión abierta, esas jornadas que se escapan de las jornadas al uso, ¿no? Nos preocupaba en ese sentido la inquietud era la estandarización de formatos en esos foros digitales en los que estamos, en que no tienes tanto margen, tanta posibilidad de buscar la experiencia única de la persona que asiste, ¿no? Y ese valor que pensamos que tenemos que cuidar, el de la experiencia única. Y ahora mismo también estamos en ese debate. Y no sé si lo tapa aquí, la pérdida, bueno, de la interacción social, os lo pongo por ahí. Y también nos preocupaba en ese formato digital la velocidad en que consumimos. Estamos como ya muy acostumbrados a pasar pantalla, ir de un foro digital a otro. Entonces, sí que nos preocupa todavía pensar en cómo buscamos otros tiempos más tranquilos, ¿no? Para poder asumir todo lo que estamos manejando en lo online, ¿no? Y la pérdida de ese encuentro, de ese ritual, de esos tiempos que permite una
la interacción en clave presencial. Todo eso nos enfrentamos y seguimos debatiéndolo, ¿eh? Pero bueno, os lo he querido transmitir aquí porque quizá algunas y algunos os sentís identificados. Entonces, algunos aprendizajes. Bueno, hemos visto que lo digital no tiene que ser una traslación de lo físico, sino que tiene que tener sus propias claves, lenguajes y es un espacio propio. Sí que es verdad que nos ha dado más alcance y más visibilidad en las jornadas. Nos contactaron personas de Latinoamérica, pudimos ampliar públicos que bueno, en las jornadas presenciales pues eran personas que asistían de Euskadi, ¿no? Aunque las personas invitadas e invitados sí que procedían del resto del Estado. Bueno, nos dimos cuenta que tantos miedos, hicimos unas instrucciones de Zoom para las personas asistentes. Bueno, rápidamente todos nos hemos acostumbrado, ¿no? Y hemos adquirido nuevas habilidades digitales. Y hemos incorporado nuevas voces, es decir, no sé cómo lo veis vosotros, pero el espacio digital parece que hay algo de transversalidad, ¿no? Podemos hablar todos y todas en un mismo espacio, que quizá en el espacio físico hay más jerarquías. Bueno, estamos investigando y experimentando nuevos formatos en audio, en vídeo, audiovisuales, en podcast. Bueno, ¿no? Nos permite transmitir esos relatos en diferentes formatos. Y yo le llamo a la interacción social, bueno, el efecto cueva, ese hecho de estar todos y todas encerrados. Quizá lo que nos pasó es que aquellas personas que en el foro presencial pues quizá no se atrevían a comentar o hablar, en el chat, por ejemplo, en esos otros canales que habilitamos, parece que se animó el debate, ¿no? Y ese efecto de estar cada uno en su refugio parece que funcionó. Y también deciros, a pesar de ello, que pensamos que no es sustituible, ¿no? Que yo creo que estamos yendo a un formato híbrido en las actividades, ¿no? Y por lo menos las jornadas queremos recuperar el espacio físico, queremos que las personas vuelvan, pero vamos a aprovechar las posibilidades de lo digital. Y todo eso os lo contaba porque sí que necesitábamos en esa velocidad y esa aceleración de lo digital, sí que vimos la necesidad de que las ideas que surgían en los foros y en las sesiones necesitaban otro espacio para poder reposar, para poder leer con tranquilidad, con otros tiempos, ¿no? Y entonces de ahí surge el proyecto que nos contactasteis para explicar, el cuaderno digital, que de todas estas ideas y esas reflexiones vamos a proponer a diferentes personas, autores y autores de las jornadas, que escriban un texto que nos permitan, bueno, repensar y reflexionar más allá de ese espacio concreto de las jornadas, ¿no? También con la idea de reflexionar en torno a estos formatos para que quede archivo, memoria, huella, contexto y permanencia, ¿no? Y realmente, pues que sea testigo de los tiempos que estamos viviendo, ¿no? Esas reflexiones. Y creo que os he puesto aquí, a ver, eso es. Si os queréis descargar el cuaderno, os he puesto aquí el link. Lo podéis hacer desde esta página web, ondarevisia.com.es/es, o si no del K6 Gestión Cultural, de la página web de K6 también. Cultural de la Universidad de Valencia y directora de la cabina Festival Internacional de Mediometrajes. Y bueno, pues contigo me gustaría también, sobre todo, aparte de que nos comentes un poco las actividades que habéis ido realizando y la programación virtual que habéis podido realizar, tanto, pues eso, desde el aula de cinema como incluso desde el Centro Cultural La Nau, porque trabajas ahí, tu base está ahí. Y sobre todo también me gustaría centrarme en un festival que, si no me equivoco, nació durante el confinamiento y pues que nos comentes si fue algo que ya teníais planteado antes del confinamiento, que es un festival de cortometrajes online. Y si ya teníais planteado que iba a ser online o si fue a través del confinamiento, que era en plan de, pues no se puede hacer de otra manera y lo queremos sacar ya. Y bueno, pues es una buena manera de ofrecer cultura digital.
Y si lo pensáis mantener en este formato o queréis que la próxima edición, por ejemplo, sea presencial o híbrida o lo que sea. Y luego también, de manera personal, yo sé que en la cabina luchas mucho por la presencialidad. De hecho, la cabina este año, su última edición fue en noviembre y estábamos ahí que no se sabía si podía ser presencial o virtual. Y una de las cosas por las que se luchó fue porque fuera presencial. Entonces, también esta manera bicéfala, a lo mejor, de dos festivales, de uno virtual y el otro que luchas a tope por lo presencial, pues que nos comentes también un poco tu opinión, tu perspectiva y tu experiencia. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y bueno, gracias también a La Visible y a Olga por moderarnos hoy. Y gracias por invitarme a compartir espacio con Marta y con José Luis. Por hacer un poco composición de lugar, lo que me preguntabas, Olga, cuando llegó el confinamiento, pues pasó un poco como comentaba al principio José Luis, que de repente tenías como una programación prevista hasta junio y era no, se corta todo, todos a casa y a ver qué hacemos. En el caso de la NAU, para que os hagáis una idea, ni siquiera el espacio cultural tenía un canal de YouTube, por ejemplo. Nunca se había considerado que fuera necesario. Sí que es verdad que algunas de las conferencias que hace el espacio cultural se grababan, algunas actividades se grababan, se guardaban en un repositorio que tiene la universidad, que se puede consultar, pero no es tan accesible como, por ejemplo, un canal de YouTube. Y entonces, en el momento del confinamiento y después de la primera semana un poco de descontrol mental y no saber muy bien dónde estamos ni qué está pasando, enseguida se activó por parte del Vicerrectorado de Cultura, que es quien es el titular del edificio, pues una actividad online y empezar un poco a programar, reprogramar, cancelar y revisar qué teníamos previsto y no cancelar la cultura universitaria, que es bueno, pues, la línea que tiene la NAU y por donde bueno, pues, el vicerrectorado quería continuar. Se creó el canal de YouTube y empezamos pues, bueno, a intentar crear contenido, actividades que ya existían, adaptarlas. Finalmente, en el mes de julio ya había, que he buscado la cifra para no decirla mal, en 4 meses se había conseguido más de 3.000 horas de cultura digital, que es como le llamaban desde el vicerrectorado, a través bueno, pues de una línea que se llamó la NAU Digital, ¿no? Entonces ahí se volcó toda la actividad. Se eligió un canal de YouTube por accesibilidad también, porque la NAU tiene un público de todas las edades, pero la gran mayor parte del público que va a la NAU es de más de 50 años, una gran parte más de 60. Y hacer más accesible esta plataforma es más fácil para mucha gente que no tiene la habilidad a lo mejor de utilizar otras aplicaciones o teléfonos móviles, sino que el canal de YouTube se entendió que era más intuitivo. Ahí se siguen colgando todavía todas las actividades que siguen haciendo en la NAU. Y concretamente lo que me preguntabas, en el caso de la obra de cine, claro, nuestra actividad estaba orientada a la exhibición y a la formación. En ese momento no podíamos hacer nada presencial, evidentemente, y la reconversión vino también dada por las circunstancias que teníamos. Docubir, que es este festival de cortos online, nos lo inventamos en el confinamiento, o sea, no estaba previsto hacerlo, no existía esa idea, no sabíamos que íbamos a hacer algo así antes. Y cuando llegó el confinamiento, el vicerrector Antonio Ariño pues, unió el Observatorio de Cultura con mi compañera Irene Liberia y a mí como aula de cine y planteamos este laboratorio de ideas relacionado con la sociabilidad, con la solidaridad, y era un poco una manera de experimentar cada uno desde su casa, porque aún la gente estaba en casa, aún no podíamos salir, era a principios de abril cuando lanzamos Docubir. Ya llevábamos 2 semanas, 3 confinados y ya estábamos viendo que la forma de comunicarnos era a través de vídeos, mandábamos vídeos por el móvil. O sea, nos mandábamos vídeos de cumpleaños, nos mandábamos vídeos de no sé qué, la gente grababa por las ventanas y esos vídeos que íbamos colgando en redes sociales, cada uno de manera individual, nos hicieron pensar que ahí podía haber una historia que contar, ¿no? Igual la gente en casa, sin ningún tipo de experiencia previa cinematográfica, podía empezar a contarnos sus historias con este formato audiovisual de una manera, pues eso, muy,
muy casera, pues con los móviles. Ahí nació DocuVir y la verdad es que se convirtió en una de las experiencias más chulas que hemos tenido en 2020 porque se presentaban al final 55 cortos, pusimos un límite de 3 minutos de duración por corto para que no nos fuera fácil también visualizarlos. Colaboró con nosotros la Dirección General de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de Valencia y al final, pues bueno, incluso se convirtió en un certamen con 3 premios económicos y algunos diplomas posteriormente también por la participación. Y en el canal de YouTube de la NAU se puede encontrar pues todos los cortos que están ahí publicados, con más de 8.000 visualizaciones. Y si vamos a continuar, la idea es que sí, queríamos volver a hacerlo y desarrollarlo un poco más, pero que siga siendo de ese formato digital, porque bueno, es el origen, es la esencia de este certamen y nació de esta manera. Y gracias a él empezamos a hacer cursos de formación para gente que no tiene experiencia en la creación y desarrollo de cortos de una forma súper amateur. Entonces, bueno, pues de una necesidad de no saber qué está pasando, pues salió esta experiencia tan chula. O sea, que visteis, perdona, gracias a esa actividad que desarrollasteis en confinamiento, gracias al confinamiento, ¿verdad? También, Sí. os disteis cuenta de que a lo mejor había una necesidad también, a lo mejor, de educación cinematográfica que a lo mejor no os habíais dado cuenta de, a lo mejor, personas que quieren hacer cine, que les gusta hacer el cine, etc., pero que a lo mejor no se habían planteado o no tenían los recursos o no habíais puesto el ojo en esas personas para poder desarrollar educación cinematográfica. O sea, que eso también os ha dado claves a ti, Sara, por ejemplo, pero a lo mejor también a José Luis o a Marta también les ha podido dar ideas para otras cosas. Sí, nos dio la clave totalmente, sobre todo ya no orientarlo a estudiantes de audiovisuales que das por hecho que quieren formarse en ese sentido, sino, como decía, a un público que, pues bueno, que no lo tenía previsto ellos tampoco y de repente se encuentran con la posibilidad de contarnos una historia con su teléfono móvil. Ya te digo que fue un experimento que salió muy bien y bueno, pensamos continuarlo. Ahora sí que será un poquito más diferente porque, bueno, pues la gente ya puede salir de casa, se pueden juntar 2 o más personas. En el caso de DocuVir, pues bueno, nos mandaban vídeos montados, cada uno en su casa, se grababan, lo montaban, o quien vivía solo, pues solo en su casa contaba la historia de las maneras más experimentales que os podáis imaginar. Y sí que es verdad que a partir de ahí vimos otra manera de funcionar. En el caso de Nis de Cinema, que es la actividad como intermedia que tenemos en julio y que es cine de verano, nos pilló en un momento en el que ya se estaba abriendo, ya se había desconfinado, ya había actividad presencial, se podía acudir presencialmente a un cine abierto, pero la Universidad de Valencia consideraba que era un poco precipitado y no nos dio permiso para hacerlo presencial. Entonces nos encontramos con una programación hecha, pensada para hacerla presencial y de repente que nos dijeron que no. La tuvimos que adaptar pues como pudimos, con colaboración con Filmin, presentando las películas también en YouTube y después dando acceso a las pelis a través de Filmin y fue otra experiencia distinta. Y por ir concluyendo, no enrollarme mucho con la cabina, nos pilló en el momento, como tú comentabas, que es noviembre, que parecía que en octubre íbamos muy bien y llegó noviembre, empezó a subir la curva y de repente se empezó a hacer un toque de queda más temprano, se cerraban algunas, se cortaban los aforos de las salas y estuvimos a punto de pensar que nos chapaban. Directamente nos decían que no se podía. ¿Por qué lucho por la presencialidad? Porque considero que un festival de cine, como lo es en este caso La Cabina, que está dirigido no solo a la exhibición de películas, sino al contacto con el público, su objetivo tiene que ser la presencialidad. Si no se puede, no se puede y no va a pasar nada, si son circunstancias excepcionales. Pero un festival de cine en este caso y otras muchas actividades sí que en su origen y en su esencia el 90% necesitan la presencialidad, el contacto con los creadores, el contacto con el público, el feedback que te da toda la industria que se genera alrededor de un festival de cine, por el objetivo que tiene concretamente.
En otras actividades sí que estamos yendo a un formato más híbrido y se va a continuar. En la NAU, por ejemplo, no hemos dejado de subir todas las actividades que estamos haciendo a canal de YouTube, todas se graban y se cuelgan, las conferencias, los cursos siguen siendo online. Si no son online, íntegramente empiezan a ser híbridos y eso yo creo que se va a quedar y va a continuar. Sí que es cierto que la experiencia del directo no se puede sustituir por una pantalla y los que estamos aquí lo sabemos de sobra y lo vivimos también en nuestras carnes. El directo, comentar con las personas que tienes alrededor, lo que estés viendo, ya sea una exposición, una peli, un concierto de música, eso no lo podemos sustituir por una pantalla. Podemos enriquecer con la pantalla o hacer otro tipo de experiencias que sumen a esa actividad o que simplemente sean únicamente online. Pero anular lo presencial creo que va a ser muy difícil. Yo creo que yo me voy a resistir mucho y creo que los demás también. Pues mira, a colación de lo que estás diciendo ahora, tenemos a José María, tengo que mover un poco la pantalla porque si no, no leo bien. José María Bullón, que es gestor cultural y presidente de Gestió Cultural Associació Valenciana de Profesionals de la Cultura, que comenta, ha dejado un comentario en el chat y una pregunta para todos, o sea que para todos van. Es evidente que algunos productos y manifestaciones culturales son más susceptibles de digitalizarse que otros, aunque la digitalización hace perder siempre el contacto social, como lo comentabas tú ahora, la compartición de experiencias en vivo, etcétera. Pero es más factible, aun con esta tara, visionar un mediometraje de la cabina online que una pieza de danza o de teatro donde el contacto físico con el público es fundamental. Dado por supuesto esta premisa, mi pregunta es la siguiente. ¿Pensáis que la oferta digital ya se consolide para siempre, ya sea una solución transitoria en algunos casos? ¿Puede provocar una atomización de la oferta? Por una parte, oferta digital, por otra parte, oferta en vivo, con públicos receptivos diferentes, sobre todo de acuerdo a sus competencias y habilidades digitales, de tal manera que una misma oferta, por ejemplo, la del Centre del Carme, pueda, al final, ofrecer una oferta en diversos formatos y ello provocar que la demanda sea más dispersa y más amplia, si se quiere, pero muy atomizada. En definitiva, vamos hacia una dispersión de los medios de ofertar los productos y, por tanto, a una dispersión atomizada de la demanda. Larguita, pero para que podáis responder. Oye, muy densa, pero bueno, se entiende perfectamente. Yo creo que desde luego vamos a programas híbridos, ¿no? Vamos a volver a la actividad presencial, vamos a actividades que van a combinar, van a convivir lo que es la presencialidad y la actividad digital y vamos a programas que nacen desde lo digital, ¿no? Y desde luego yo creo que sí que en ese sentido se va a atomizar y por eso es tan importante que pensemos muy bien, sea cual sea la dimensión, cuál es el mensaje y cuál es el contenido que queremos trabajar, cuál es la temática que conecte con las personas de hoy en día. Pienso que es muy importante, muy relevante que hablemos de la actualidad, que como instituciones culturales o en nuestro caso museos, que conectemos con la experiencia real de las personas, que aportemos claves para comprender la realidad, ¿no? Y en ese sentido que intentemos llegar a cuantas más personas mejor. Sí, bueno, un poco en esa línea, más o menos ya había comentado, había respondido creo que a la pregunta sin saber que estaba ahí. Sí, es cierto que no es lo mismo ver una película en una pantalla que ver una obra de teatro en una pantalla. No es lo mismo según, porque vuelvo a lo que decía antes, cuando vas a una sala de cine no es la pantalla de tu ordenador, tu actitud no es la misma estar haciendo la cena a la vez que estás viendo una película, por ejemplo, que estar concentrada en un espacio con un sonido, con una pantalla, con una imagen dedicada para vivir esa experiencia en ese momento y dedicas esa hora y media o 2 horas de tu vida a estar concentrada en esa actividad cultural. Es verdad que puedes ver una película en el móvil, pero realmente no es lo mismo. Y claro que es mucho más complicado ver online teatro, danza o cualquier experiencia a lo mejor más de artes plásticas. En el caso de la NAU, pues mis compañeras de artes escénicas y de música también tuvieron que ver cómo comunicaban sus actividades y cómo difundían lo que estaban preparando y haciendo a través del online durante el confinamiento porque no había más remedio.
y sacaron ideas. Bueno, si visites luego el YouTube de la ANAU, veréis que ahí, vamos, salieron cosas estupendas que jamás habríamos imaginado que pudiéramos hacer. Pero no es el objetivo final, ni es lo que queremos en ese sentido, sobre todo en artes plásticas y escénicas. Y se está volviendo a la presencialidad poquito a poco, con los aforos muy reducidos, con el público ahora con miedo a entrar a lo mejor en según qué espacios. Y creo que hay un trabajo ahora bueno, pues de tranquilizar al público, de confirmar una vez más que la cultura es segura, que podemos asistir con todas las medidas de seguridad que se puedan hacer y hacerlo pues otra vez atractivo para el público general. El micro, José Luis, que no se te oye. Gracias, lo había silenciado para no molestar y no me he dado cuenta. Vamos a seguir apostando durante este tiempo por la presencialidad, evidentemente. Lo que pasa es que las circunstancias mandan y lo que nos parece que era una cuestión de responsabilidad era generar, como comentaban Marta y Sara, una cuestión de cultura híbrida donde se diera lo virtual y lo presencial. Nosotros, en 2019, el Consorcio de Museus tuvo más de 490.000 visitantes a sus exposiciones y actividades en toda la Comunidad Valenciana. En el año 2020 han sido más de 185.000 visitantes. Sigue siendo una cifra buena, aunque evidentemente es mucho menos de la cifra normal antes de la pandemia. Pero eso no ha dejado que nosotros sigamos programando, sigamos inaugurando exposiciones, sigamos haciendo actividades, sigamos generando encuentros, charlas, conciertos, danza, artes escénicas de pequeño formato, todo eso que nosotros programamos en el entorno museístico, en el Centro del Carmen, pero también en otros espacios, además de proyectos que hacemos de perfil educativo y que los hacemos directamente en centros escolares, cada año en 30 centros escolares en toda la Comunidad Valenciana. O el proyecto Planea, que hacemos junto a la Fundación Daniel y Nina Caraso en varios centros educativos en las 3 capitales de provincia y en diferentes municipios. Todo eso lo estamos haciendo y lo seguimos haciendo también en este momento de contexto pandémico. No hemos dejado de trabajar lo presencial, pero nos parece que, bueno, que incorporar la parte de lo virtual, el online, posibilita en este momento por la pandemia y por la crisis sanitaria, pero también en el futuro por una cuestión de accesibilidad, el facilitar el acceso a la experiencia de la cultura, que nunca va a ser igual que en vivo y en directo, pero sin embargo, por diferentes circunstancias, hay personas que no van a poder acceder en vivo y en directo porque están enfermas, porque están en un hospital, porque están lejos de las capitales y, bueno, yo creo que el facilitar esta herramienta es un beneficio y una ventaja. Claro, sí. Pues ahora aquí hay otra pregunta que me gustaría extender también a los 3 y es cómo habéis gestionado la relación con los públicos online y también pues cómo podéis medir la satisfacción de esos públicos porque no tenéis un feedback directo con ellos. Entonces, pues si podéis comentar un poco cómo lo gestionáis y cómo lo medís también. Sí, os habéis metido ya en ello, porque como todo esto también ha sido muy rápido, o sea, a lo mejor pues es pronto a lo mejor para poder medirlo. No, bueno, nosotras en el caso de... perdona. Sara. No, Sara, tranquila. Sigue. No, estaba pensando a la vez que hablabas, no me había hecho esta pregunta, pero sí que es cierto que en estos meses, sobre todo antes de verano, cuando empezamos a desarrollar actividades online y vimos que, bueno, que abríamos a lo mejor las charlas a través del Meet de Google, la gente no se apuntaba, sino que entraba directamente, no teníamos control de quién entraba ni quién no, ni tampoco el feedback. Entonces, bueno, pues a través de ensayo y error fuimos probando opciones y una de las aplicaciones que generó la Fundación General de la Universidad de Valencia es un acceso de inscripción, que ahora sí que tiene muchas aplicaciones como la que estamos utilizando ahora mismo, que bueno, pues tú publicitas la actividad, la gente se inscribe, deja su correo electrónico y también es una manera de hacer seguimiento de en qué momentos, en qué picos de horas y días hay más entradas a ese link, en qué horas la gente está más conectada a esta comunicación que estás haciendo, qué días han apuntado más, qué días han apuntado menos y luego la conclusión de cada una de las actividades
también pueden dejar ahí su opinión. Es una manera un poco diferente, ¿no?, de gestionar esta opinión del público. También dentro del edificio, pues colocando diferentes códigos QR que dan acceso a las encuestas de satisfacción, que antes se hacían en papel. Hace ya un par de años que se empezaron a hacer las encuestas online, presencialmente, y ahora, pues bueno, se ha ido un poco haciendo de manera híbrida esta valoración del público. Después depende de la actividad. Cuando son conferencias en directo, actividades en directo, aunque sea a través de YouTube, pues tienes el chat abierto en directo y ahí, pues bueno, valoras un poco cómo está participando el público, qué le interesa más, qué le interesa menos, preguntas en directo. Cuando está grabado o cuando, en el caso de Docubir o Nis de Cinema, cuelgas las películas directamente y simplemente contabilizas las visualizaciones, pues es un poco más complicado saber de esa manera, bueno, tener un feedback más claro. Pero al final, como os decía, pues eso, ensayo-error y viendo qué aplicaciones nuevas salen para poder gestionarlo. Sí, en nuestro caso, hablando claro, cuando organizas una actividad o tienes un proyecto cultural que el contenido está muy personalizado a un grupo determinado, es más fácil, ¿no?, tener esa evaluación de esas personas que están inscritas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las jornadas, pues nuestro sistema de inscripción también, como comenta Sara, nos permitía conocer cuándo se habían inscrito, bueno, todos esos indicadores, ¿no? Y luego, a posteriori, pues las encuestas de satisfacción a través de formularios que automáticamente te dicen muchas cosas de esa satisfacción, ¿no? Pero es verdad que cuando hablamos de redes sociales, hablamos de si estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, es más complicado de medir de medir la satisfacción y de conocer a los usuarios y a las usuarias digitales, ¿no? Y entonces, nosotros uno de los retos, que no sé si alguien antes por arriba me preguntaba directamente alguno de los retos que habíamos tenido, si habíamos perdido público, si no, pues ahora mismo nosotros nos estamos formando en analítica digital, en conocer mejor las personas usuarias de esas comunidades digitales para poder acertar mejor los mensajes y para poder conversar con ellos, no tanto transmitir información, sino escuchar, ¿no? Escuchar qué es lo que está pasando. Y ahí tenemos un reto. Esa analítica digital, no sé vosotros cómo lo tenéis, pero en los museos locales es un reto y nos va a llevar tiempo. Sí que teníamos claro cómo medir la satisfacción de los visitantes presenciales, ¿no? Las cifras de lo presencial, ya sea cuantitativo o cualitativo, a través de encuestas, pero en lo digital se difumina. Es más difícil, a no ser que te dirijas, como digo, a un grupo determinado, ¿no?, de personas que ahí puedes tener ese feedback. Es algo todavía yo creo complicado, tenemos que trabajarlo más. De momento nuestro esfuerzo ha ido encaminado a impulsar toda una batería de contenidos que permitieran que la cultura llegara a los usuarios, a los diferentes tipos de públicos a los que nos dirigimos desde el Consorcio de Museus. El cómo valorar todo eso es un proceso en el que tendremos que ir poco a poco trabajando y analizando con la ayuda de profesionales, desde luego, del sector. Sí que sabemos que este año se han incrementado 160.000 nuevos usuarios en la página web, que las redes sociales han incrementado actividad. Hemos abierto un perfil nuevo de TikTok, que era una red social en la que todavía el Centre del Carmen no estaba presente. El perfil de YouTube sí lo teníamos ya activo desde hacía tiempo y lo utilizábamos, y de hecho hicimos también un festival de comedia de cine español que llamamos Confinados a la Comedia y que se emitió íntegramente por el canal de YouTube del Consorcio de Museus y tuvo una buena respuesta. Bueno, no sé, hemos realizado tantas cosas durante este tiempo que en tan poco tiempo parece que ha pasado un periodo mucho más largo de experiencia, ¿no? Porque ha sido muy concentrado, muy intenso y, bueno, yo creo que todavía queda mucho por sondear y por aprender de todo esto que estamos viviendo y que me temo que nos queda todavía un periodo de nuestra vida con la mascarilla puesta. No. Yo os quería aportar a esa reflexión que quizá en nuestro caso, y no sé si mis compañeros de debate, hemos aprendido o tendríamos que aprender también a tener otros indicadores para medir el impacto social de lo que hacemos. Es decir, hablábamos de cifras de visitantes presenciales y ahora pues yo me resisto a tener que medir, por ejemplo, nuestra actividad con el número de likes, ¿no? Es decir,
¿cómo medimos el impacto social? Si realmente pensamos que los museos, en ese contexto de reconstrucción en el que estamos, tenemos que ser espacios de valor, de transformación social, quizá tenemos que encontrar otros indicadores para medir, ¿no? Nosotros, en esas claves, los titulares en algunos periódicos locales de nuestro entorno nos hacían flaco favor. Me he apuntado algunos titulares para comentaros, ¿no? Por ejemplo, imaginaros, ¿no? A los museos se les atraganta la desescalada. Los visitantes al museo se desploman. Los museos vislumbran un futuro incierto y así uno tras otro, ¿no? Porque quizá tenemos que hacer pedagogía de cómo nos miren esos grupos de opinión y esos grupos de interés, ¿no? Para que realmente podamos llevar a cabo proyectos culturales personalizados, con más tranquilidad y sin tener que valorar tanto la cantidad de personas inscritas. No sé, es una reflexión que os transmito, ¿eh? Nosotros, justo antes de que todo esto sucediera, llevábamos casi un año trabajando en una red internacional que está desarrollando una métrica para valorar el impacto y la satisfacción de la cultura. Se llama Fluxonomía 3D. No sé si habéis oído hablar. Desde el Consorcio de Museos y Centro del Carmen hemos participado. De hecho, un encuentro durante aproximadamente 2 semanas se desarrolló íntegramente en el Centro del Carmen con personas venidas de Bolivia, de diferentes puntos de España, de Europa, que están participando en ese proyecto y en el que nosotros estamos sumados también aportando experiencias y reflexiones. Pero justo llegó la pandemia y de momento todo eso se quedó parado porque en este momento viajar es imposible y el esfuerzo de hacer ese tipo de trabajo sin el contacto presencial es muy complicado porque se necesitan sesiones muy largas de trabajo donde se debate, se analiza y se busca la manera de encontrar esas formas de medir el impacto de la cultura, el impacto en la vida de las personas y la satisfacción que eso produce y los valores añadidos que genera. Pero para eso, bueno, hace falta que volvamos a una cierta normalidad para que se puedan reactivar esos procesos de trabajo. Sí, yo creo que como comentáis, el reto de valorar a los públicos de manera cualitativa y no solo cuantitativa es el que tenemos por delante como espacios culturales y programadores de actividades. Sobre todo si son actividades que son híbridas o no presenciales. Cuando son presenciales, pues bueno, tienes otro tipo de inputs que todos sabemos de alguna manera medir, pero cuando no son así es más complicado. Yo creo que, como comentaba José Luis, que nos queda tiempo largo de organizarnos así y espero que, bueno, pues que poco a poco vayamos investigando y vayamos extrayendo formas de medir esta satisfacción y ofrecer una experiencia mucho más enriquecedora al público, más allá, pues bueno, de a lo mejor de crear una charla y colgarla en internet, ¿no? Sino que haya pues una interactividad de una manera que sería lo primordial y lo deseable. En la NAU tenemos el Observatorio de Cultura de la universidad, que bueno, me consta que estos meses están desarrollando trabajos en ese sentido, por lo menos para, bueno, pues empezar a mandar orientaciones e indicarnos un poco por dónde ir. Pero es un trabajo, yo creo que va a ser largo, muy interesante, pero largo. Bueno, pues con esta reflexión, si queréis, damos ya por finalizada, que ya el tiempo era 1 hora, así que ya nos pasamos 3 minutos. Os agradecemos desde La Visible a todos por participar, a Marta, José Luis, Sara y a todos los que habéis hecho preguntas y habéis asistido. Os comentamos que hemos grabado esta primera jornada, que la subiremos en breve, y las preguntas que queden por hacer, que habéis dejado en el chat, las subiremos a redes sociales pues para seguir debatiendo y bueno, seguir hablando de este tema tan interesante que en realidad yo creo que acaba de empezar porque nos ha pillado a todos ahí un poco. Así que nada, tenemos todavía mucho que aprender y mucho que debatir y mucho que hacer. Así que nada, gracias a todos.
Y bueno, muchas sí. gracias, ¿eh? Muchas gracias por la Gracias a invitación, vosotros. que antes nos lo he dicho, muchas gracias. La verdad es que da para seguir debatiendo, ¿eh? Si queréis Sí, hacer sí, una sí. segunda sesión, estamos encantados.